amigos chilenos, argentinos, ecuatorianos, latinoamericanos. Hace, como contaba acá el amigo, ya 24 años que ha muerto uno de mis hijos, ¿no? La semana que viene, que es el 17 de octubre, se cumplirían exactamente 24 años de su muerte. Es una fecha, indudablemente, y todos nosotros somos bastante esclavos del almanaque, porque es como que cada uno tiene su propio almanaque. Las fechas para cada uno son distintas, ¿no? Para mí es una fecha más el 17 de octubre, no es que yo tenga que conmemorarlo especialmente. Por otro lado, me gusta más recordarlo y que me lo recuerden los días 8 de abril, porque en ese día nació. Entonces, incluso he tenido que pedirle a alguna mamá amiga que se ocupaba puntualmente cada vez que llegaba el 17 de octubre de llamarme, ¿no?, con voz de velatorio, para recordarme la fecha y pedirle que, bueno, que yo le agradecía, pero que le iba a dar otra fecha, que era el 8 de abril, que es el día en que nació Martín, porque ese fue un día de mucha alegría para mí. Entonces, que me llame el 8 de abril, en vez del 17 de octubre. Hay muchas de mis reflexiones sobre el duelo, que hace tantos años que trabajo sobre ello, están en mi libro, El proceso del duelo, y además en mi página de internet, que se puede visitar, que tiene mi nombre, ¿no?, www.carlosjuanbianchi.com.ar. Ahí se puede entrar y visitar la página y ver los únicos dos temas sobre los que yo trabajo, que es elaboración de duelos y conflictos de pareja. Vayamos a lo nuestro. En la página, si es que la visita, van a encontrar una frase que yo puse, que se puede leer de entrada, ¿no? La frase dice, es como si Martín me lo hubiese escrito a mí, digamos, ¿no? O ustedes cambien el nombre, la página que sus hijos y hijas podrían haberle escrito a ustedes. La frase dice, papá, que el recordarme amorosamente no te prive de futuras alegrías y que las futuras alegrías no te priven de recordarme amorosamente. Y yo creo que esta frase dice mucho, porque habla del trabajo de duelo y el proceso del duelo. Nosotros tenemos un compromiso con los hijos que hoy no están físicamente. Yo creo personalmente que tenemos dos compromisos con los hijos que no están. El primero es fácil de cumplirlo, que es recordarlos siempre y amorosamente. Ese compromiso es fácil de asumir. Pero hay un segundo compromiso, y es el compromiso de volver a subirnos a la vida. Este compromiso cuesta un poco más. Pero yo creo, ¿por qué hablo de estos dos compromisos? Porque creo que es lo que nuestros hijos nos hubieran pedido. El hijo que se muere amándonos. ¿Y qué le puede desear un hijo a sus padres? Por supuesto, papá, mamá, recordame, no te olvides de mí. Pero volvé a reír, volvé a amar a los vivos también, ¿no es cierto? Es decir, que yo creo que el segundo compromiso de volver a subirse a la vida es casi una prueba de lealtad al hijo que hoy no está, porque es lo que nuestro hijo nos hubiera pedido, que nos volvamos a subir a la vida. No es fácil, porque al principio, cada vez que luego del derrumbe emocional que tenemos con la muerte de un hijo, cuando uno levanta otra vez la vista
y ve que el mundo sigue andando, luego de esa demolición, porque yo creo que es una demolición perder un hijo, ¿no es cierto? Uno levanta la vista y puede encontrar al principio pequeños hechos felices, que los vive con cierta culpa, porque es como que uno piensa, ¿cómo puedo estar feliz si mi hijo murió? ¿Cómo puedo reírme si mi hijo murió? Eso dificulta el segundo compromiso de volver a subirnos a la vida. La culpa que nos genera decir, no podemos estar bien porque nuestro hijo murió. Y esto yo lo considero un error, porque nuestros hijos quisieran que nosotros estemos bien, que no los olvidemos, pero que estemos bien, que sigamos amando a los vivos también. La relación entre los vivos es una cosa, la relación entre un vivo y un muerto es distinto. ¿A qué me refiero? Que las relaciones entre los vivos cambian diariamente, cotidianamente. En cambio, la relación entre un vivo y un muerto, como cayó, quedó. El muerto no nos puede ayudar a que lo recordemos, tampoco nos puede ayudar a que lo olvidemos. Sostener la relación con el hijo muerto es una absoluta responsabilidad del padre o la mamá que está viva. Él no puede hacer nada por sostenerlo. Sobre esto hay una página que los que les gusta leer la pueden buscar en internet, que se llama Recordar a los difuntos. Es una página de Søren Kierkegaard, un filósofo católico. La página es Recordar a los difuntos. Habla de esto justamente, de la enorme responsabilidad que tiene un vivo para sostener la relación entre él y su hijo muerto. De no olvidar. ¿Por qué digo yo que muchas mamás y papás con los cuales he hablado, aquí en Europa, en España, en Centroamérica, también me dicen lo mismo, como que tienen cierto temor de volver a subirse a la vida, porque consideran que ya después de que el hijo está muerto no pueden más subirse a la vida. Me dicen una frase muy típica de las mamás: mi vida no tiene sentido, y se pegan así, porque me dicen, me siento hueca, mi vida no tiene sentido. Muchas veces empezamos a conversar desde ahí, desde esa frase. Yo no puedo decirle que ella está equivocada, no se lo puedo decir. Lo que sí le puedo sugerir es que si su vida no tiene sentido, tratemos de resignificarla la vida, a volver a darle un sentido. ¿Con qué? Con lo que uno tiene. Yo le llamo las cartas, con las cartas buenas que uno tiene, con los amores que han quedado. Acá justamente hay una mamá, Beatriz, que hoy desayunando me decía, decilo de las cartas, contalo de las cartas, porque ya me ha escuchado en algún otro lado. Yo creo que la vida es eso, es jugar cartas, y que a uno le dan cartas. Algunas cartas son buenas y otras no son buenas, son malas. Y hay que saber jugar las cartas buenas y las malas también. Hay una frase que me decía una mamá allá en Madrid, que me decía, doctor, no hay mal que no pueda empeorar, me decía. También me decía, más vale perder que más perder. Es cierto, es cierto. Ahora, si el mal tiene que empeorar porque Dios o el destino lo decide, nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es que desde nosotros el mal no empeore. Es decir, no sigamos perdiendo, no sigamos perdiendo. Los que tenemos la suerte de tener algún otro hijo, por ejemplo, no cabe duda que son cartas buenas, muy buenas. Pero, ¿cómo actuamos con ellos al principio? Tal vez los hemos desatendido,
porque toda nuestra energía estaba puesta en el muerto, no en los vivos. Los hijos vivos, después van a hablar algunos hermanos, tengo entendido, va a ser interesante escucharlo. Los hijos vivos también están de duelo, porque perdieron un hermano. Pero nosotros no los miramos en ese momento. En el derrumbe que se genera, nosotros no miramos en ese momento las cartas buenas que tenemos. Desatendemos a los hijos vivos. Alguien ha dicho, allá en algún grupo de la Argentina, donde se reunían hermanos, alguien dijo, en esta familia para que a uno lo quieran hay que estar muerto. Fíjense qué duro. Si el chico puede decir eso, se ha cumplido la frase de la gallega, más vale perder que más perder. Entonces, que eso no pase. Claro que uno para perder un hijo no va a la universidad, no aprende nada, no le enseñan nada. Uno arranca de cero. ¿Por qué la pérdida de un hijo es distinta a otras pérdidas? Porque genera una crisis existencial. Muchos tenemos también la desgracia de perder a nuestros padres. Pero la muerte de los padres no genera una crisis existencial. Pero la muerte de un hijo sí. La filosofía dice es un derrumbe epistemológico. La epístome es el conocimiento, ¿no? Se derrumba el conocimiento. Frente a lo que pasó, mi conocimiento no me ofrece ninguna respuesta. Yo no tengo ninguna respuesta frente a lo que pasó. Estoy derrumbado, totalmente derrumbado. Así empezamos. ¿Cómo empieza un duelo? Empieza así, derrumbado. Empieza desde la negación. ¿Qué dice uno al principio? Los primeros momentos. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no es verdad. Es una pesadilla. ¿Cuántos hemos dicho eso? Porque al principio es la negación. Después de la negación vienen otras etapas en el proceso del duelo que ustedes pueden leer. Aparece el resentimiento, la bronca, la búsqueda de culpables, el enojo. ¿El enojo con quién? Con el mundo. Uno se enoja con el mundo. Porque en su fantasía, en su soberbia, uno dice, paren al mundo que murió mi hijo, y al mundo no lo paran. Entonces uno se enoja con el mundo. Busca culpables, desatiende las buenas cartas que tiene alrededor. Yo reconozco haber iniciado mi duelo de una manera muy egoísta, centrado en mi propio sufrimiento, desatendiendo, yo tenía 2 hijos vivos más, desatendiendo a mis hijos vivos, no dándome cuenta que ellos estaban muy doloridos por la muerte de su hermano y que además en ese momento tenían un papá que no era continente, que no los contenía. Yo los he desatendido. Después, con los años, me he disculpado. He escrito una página que está en mi libro, que se llama Quiero disculparme. Quiero disculparme con mis hijos vivos por haberlo desatendido. Porque caemos en eso, corremos el riesgo de seguir perdiendo. ¿Qué pasa si yo desatiendo a mi pareja, por ejemplo? Porque estoy de duelo. ¿Cuál es el riesgo? Y puedo perder la pareja, entonces seguiré perdiendo. Entonces se cumple la frase. Entonces tenemos que actuar de tal modo para no seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque lo terrible ya sucedió. Esta es una frase de Heidegger. Lo terrible ya sucedió. A partir de eso, todo cambió en mí. Yo soy otro. Los que crean que son las mismas personas después que murió el hijo se equivocan. Ya no son más la persona que eran, son otra persona. Frente a cualquier crisis existencial hay un antes y un después.
Luego de la muerte de un hijo, estamos en un después. Todo cambió. Me interesa leer ciertas cosas que antes no leía, dejé de leer otras que me interesaban. Hay cosas que me hacían reír, hoy no me hacen reír. Tengo otra sensibilidad. Por ejemplo, hoy después de la muerte de un hijo, yo leo un verso y lloro. Y ese verso lo he leído antes y no lloraba. Bueno, todo ha cambiado en mí. Evidentemente estoy cambiado. Yo cuando describo las etapas del duelo, agrego una que no está en Elizabeth Kubler-Ross, ni la han usado otros, que yo le llamo la etapa de extrañamiento. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que después de que muere un hijo, el mundo es extraño en su comportamiento. Y yo soy extraño, ya no soy el mismo. Es muy importante que podamos saber quién somos después de la muerte de un hijo, porque somos extraños. El duelo, si lo tuviéramos que definir, es la respuesta emocional normal frente a toda pérdida significativa. Respuesta emocional normal frente a toda pérdida significativa. No frente a cualquier pérdida, sino frente a toda pérdida significativa. Al decir respuesta emocional normal, estamos diciendo que no estamos enfermos, que es normal estar triste, que es normal el duelo, que no somos pacientes del psiquiatra porque hemos perdido un hijo, que tenemos que evitar de que nos empastillen confundiendo el duelo con una depresión. Un duelo es tristeza, no es una depresión, pero muchas veces se confunde porque hay síntomas similares en el duelo y en la depresión. Entonces hay que evitar recurrir a la pastilla. El duelo lo tenemos que hacer nosotros. Es un trabajo, es una responsabilidad que tenemos que asumir, dar esa respuesta que es el duelo. No la podemos delegar en otros, no se la podemos delegar al psiquiatra, ni tampoco la podemos delegar al grupo del que participamos, que muy bien hace estar en el grupo, pero el grupo no tiene la respuesta individual de cada uno. Tenemos que defender la singularidad del duelo. El duelo es una respuesta emocional, pero es singular, cada cual tiene la suya. Mi proceso de duelo no le sirve a otro, el de otro no me sirve a mí. Cada uno tiene que hacer su duelo de una manera absolutamente singular, desde donde pueda. Con el tiempo vivencial, el tiempo interno, no hablo del tiempo cronológico, que es otra cosa. El tiempo cronológico no cura ningún duelo. El tiempo cronológico puede servir para curar una herida, ¿no es cierto?, una operación. Entonces le dicen, bueno, a los 7 días le saco los puntos, a los 15 días camina. Esto es el tiempo cronológico. En el duelo no hay un tiempo cronológico. Hay un tiempo singular. Hay el tiempo de cada uno. Es muy fácil comprobar que no hay un tiempo cronológico, porque si yo invito a 10 mamás que tengan el mismo tiempo cronológico de duelo, no están todas iguales. Algunas estarán mejor que otras. ¿Por qué? Porque han hecho lo suyo. Han hecho el trabajo del duelo. El duelo es un trabajo que hay que asumir con responsabilidad. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se mueran. Porque el duelo es un sentimiento permanente que los va a acompañar de por vida. Cuando yo digo que el duelo es un sentimiento permanente, no estoy diciendo que el duelo sea un sufrimiento permanente. No, es un sentimiento permanente que puede hacer que a mí se me caiga una lágrima a veces, ¿no es cierto? Pero también, siguiendo lo que mi hijo me ha pedido, yo he vuelto a subirme a la vida
Y entonces el duelo, que es un sentimiento permanente, no es un sufrimiento permanente. No tiene por qué ser. Hay muchas cosas que han cambiado en mí, tengo que estar atento a esto. Ustedes son conscientes qué cosas cambiaron en ustedes a partir de... Yo veo lo que me dicen tantas mamás y papás en todos lados. Están más sensibles, por ejemplo, se sienten más sensibles. Están más atentas al dolor del otro, al dolor ajeno. El dolor ajeno llega de otra manera. De ahí los grupos de... ¿Cuál es un grupo como el que ustedes participan, que tiene, desde luego, muchos beneficios, ¿no? Pero el primer beneficio es perder el protagonismo cuando uno entra en un grupo. Porque si yo voy a una reunión social y yo soy el único que perdió un hijo, soy un protagonista. Me están todos mirando a mí. Si lloro, si no lloro. En cambio, cuando ustedes entran en un grupo de esta naturaleza, acá todos perdimos hijos. Acá no hay protagonismo. Acá estamos todos igual. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante porque es una de las primeras frases que uno tiene que poder pronunciar, que al principio yo no la podía pronunciar. Hoy puedo decir, ¿por qué no a Martín, que era mi hijo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no? Si estoy dentro de las generales de la ley. Pero al principio, ¿qué decíamos? ¿Por qué a Martín? ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? Bueno, ese es el paso que hay desde la soberbia a la humildad. Desde la soberbia a la humildad. Yo creo que al principio del duelo, a veces por ahí encuentro una mamá o algún papá distinto, pero en general todos somos muy soberbios al principio del duelo. Remarcamos mucho nuestro sufrimiento, queremos que el mundo nos acompañe, nos atienda, se compadezca de nosotros. Y ustedes saben cómo es el mundo, ustedes saben cómo son los otros, los que no perdieron hijos. Ustedes saben que los van a acompañar un tiempo, un poco. Después se van abriendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no perdieron hijos. Ellos no estuvieron en el infierno como estuvimos los que perdimos hijos. Hay que tratarlo bien a los otros. Muchos se enojan con los otros. Porque fíjate vos, yo esperaba que me llame, no me llama, no me llamó por teléfono. El otro día se cruzó de vereda para no saludarme, ¿no? Entonces yo veo muchas mamás y papás que se enojan con los otros. Pero lo que pasa es que los otros no saben qué decirte, no saben qué hacer. ¿Qué te pueden dar? Frases hechas. ¿Qué te pueden decir? El mundo todo lo calma, el tiempo todo lo calma. Te hacen así, bueno, hablemos de otra cosa. Esto es lo que hacen los otros. Y los otros son todos los que no perdieron hijos, los que tienen la suerte de no haber perdido hijos. Incluso familiares nuestros. Porque perder un sobrino no es perder un hijo. Y ustedes lo van a poder ver con el tiempo. No es lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, me voy quedando más a solas con mi duelo. Porque los demás me hacen así, hablemos de otra cosa, prefieren. Me voy quedando más solo. ¿Y qué pasa? ¿Me quiero quedar solo? No, no me quiero quedar solo, porque el peor duelo es el duelo solitario. Es el peor duelo. ¿Por qué no me quiero quedar solo? Porque quiero con quién poder hablar de mi hijo. Contar cosas, ver una foto. ¿Y con quién lo puedo hacer? ¿Con cualquiera? No, con cualquiera no. Lo tengo que hacer con lo que yo defino como los interlocutores válidos. Son las personas con las que sí puedo yo hablar de eso. No son cualquiera, ¿eh? Y ustedes tienen que estar
tienen que cuidarlos a los otros. Porque si ven que a alguien le hace mal que ustedes hablen del hijo o empiecen a sacar la foto, no lo hagan. Porque a lo mejor los otros tienen mucho miedo a la muerte es un tabú, no quieren saber nada de eso, ¿no es cierto? Los otros nos dicen cosas que a veces nos duelen, pero tenemos que aceptarlas. ¿Qué cosas nos pueden doler de los otros? Que alguien venga y me diga, qué bien que te veo mucho mejor, te veo mucho mejor. Yo digo, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que me olvide de mi hijo. Me está diciendo que yo no quise a mi hijo tanto como decía quererlo. Todo eso está diciendo. O algún otro, dentro de los otros, que me dice, yo no sé cómo estás, cómo podés estar. Yo si me hubiera pasado eso me mato, me pego un tiro. ¿No? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo matate. ¿Qué me está diciendo? Bueno, ¿qué hay que decirles? Gracias, te agradezco, ¿no es cierto? Hay que protegerlos a los otros. Y en cambio veo que muchas mamás y papás se enojan con los otros. No, los otros se van a ir olvidando. No importa que sea tu hermana, que sea la tía, el tío. Escúchame, el tiempo pasa. Y nosotros tenemos que ir de la soberbia, que queremos buscar culpables, matar a alguno, parar al mundo, que todos se ocupen de mí. Tenemos que pasar de esa etapa a poder decir, ¿por qué no a Martín? ¿Por qué no a mí? Lo terrible ya sucedió. ¿Qué se puede hacer frente a lo que ya sucedió? Dar una respuesta. Hay que dar una respuesta. La respuesta podría ser a veces como piensan los otros, yo me mato si pasa eso. Bueno, está bien. Después resulta que yo no veo a casi ninguno que se mate. No sé. Es decir que se puede uno volver a subirse a la vida. Cuesta, claro que cuesta. Alguna mamá que me dice, y acá vamos un poco al tema de la pareja, que se pelea con el marido porque el marido quiere tener relaciones sexuales y ella no quiere porque murió el hijo. ¿Cómo voy a tener relaciones? ¿Cómo voy a tener un orgasmo? Mi hijo está muerto. Entonces se la agarra con el marido, lógicamente, porque le dice, así lo querías vos al nene, así lo querías tanto a tu hijo, que ahora ya te olvidaste. No se olvidó. Lo que pasa es que la vida continúa. Y si una pareja no recupera su vida sexual 2 o 3 años después de la muerte de su hijo, tendría que empezar a pensar que el problema viene de antes de la muerte del hijo, que no arranca con la muerte del hijo. Vieron que hay una estadística que dice que las parejas que pierden hijos se separan en una proporción mayor de 7-1 con respecto a las que no perdieron hijos. Esto es falso, esto es totalmente falso, no es así. No es así. Si algunas parejas se separan después de perder un hijo, es porque debían haberse separado antes de perder el hijo. Eran parejas que ya no funcionaban bien. Estaban juntos, sí. ¿Por qué? Porque el hijo vivo era la bisagra que los mantenía unidos. Entonces, se muere el hijo, desaparece la bisagra, no hay pareja. Pero es mentira que se separan más las parejas. Al contrario, yo diría que la muerte de un hijo une mucho más a la pareja de lo que la separa. La une mucho más. Porque suma a la complicidad de haber tenido hijos, la enorme complicidad de haberlo perdido. ¿Con quién puede hablar? ¿Quién puede ser un interlocutor más válido para una mamá que perdió un hijo que el papá que perdió un hijo? Eso une a la pareja, sin ninguna duda.
Volviendo al grupo y diciendo lo importante que es el grupo, porque nos quita el protagonismo, nos permite acercarnos a la humildad. Vemos la diferencia que hay con los grupos familiares, que con la mejor intención son distintos, porque ustedes van a ver que muchos familiares le van a decir, ¿para qué seguís yendo al grupo ese? ¿Para qué seguís yendo? ¿Para sufrir cada vez más? ¿Para qué vas a ir? Todas las semanas hablan de otros chicos muertos. ¿Para qué vas a ir? La familia desde afuera, los otros, digamos, con la mejor intención. Pero se equivocan. Para nosotros es importante el grupo, porque son los interlocutores válidos con los que sí podemos hablar de nuestros hijos. Yo sé que en el grupo en el que he participado muchos años, ya no los visito para charlar con ellos, pero no participo. Yo sé que en el grupo yo podía llorar y no se iban a poner mal, o podía reírme y no iban a pensar que me olvidé de mi hijo. Hay otro lenguaje común en un grupo de esta naturaleza. Entonces es bueno en ese aspecto, indudablemente es bueno, y es seguir manteniendo interlocutores válidos. Hay una página que ustedes pueden bajar de internet, también está en mi libro, donde yo analizo el duelo desde distintas palabras, digamos, que algunas son complementarias, otras no, y que veo que forman parte del proceso del duelo. Dice, por ejemplo, activo o pasivo. ¿Qué es el duelo? Es un proceso, ¿cómo lo ven? ¿Activo o pasivo? Activo, por supuesto. Pasivo nos dicen los otros. Los otros nos dicen, el tiempo todo lo cura. Cruzarse de brazos no es hacer el duelo. Cruzarse del brazo no es. Entonces, ojo, el duelo no es un proceso pasivo, es activo. ¿Y qué quiere decir que sea activo? Que depende de lo que uno haga. Depende de lo que cada uno haga en el tiempo cronológico. Bueno, tiempo interno y tiempo cronológico, ya lo hemos hablado. El duelo responde a un tiempo interno, no a un tiempo cronológico. Nosotros y los otros, también lo hemos hablado. Grupo de ayuda mutua y familia, también hemos dicho algo de eso. Permisos y prohibiciones. Yo digo que el proceso del duelo es un camino de permisos y prohibiciones. A ver si esto lo sienten así. Y digo yo, los permisos los pone todos el hijo muerto. Las prohibiciones las ponemos todas nosotros. No puedo hacer tal cosa, no me puedo reír porque mi hijo murió. ¿Quién te lo prohíbe? ¿Te lo prohíbe tu hijo? No, los hijos no ponen prohibiciones. Ningún hijo se va dejando escrito prohibiciones. Los hijos ponen los permisos, las prohibiciones las ponemos nosotros. Y el duelo va progresando sanamente en la medida en que nosotros nos vamos dando permisos, que de ninguna manera significa olvidar, darnos permiso. Al contrario, yo creo que darse permiso es ser más leal al hijo que hoy no está, porque es lo que el hijo hubiera querido, que nos demos permiso. Papá, no te olvides de mí, no te olvides de recordarme amorosamente, pero viví, no dejes de atender a Carlos o a Valeria o a la... Eso me diría mi hijo. Entonces yo me tengo que dar los permisos. Bueno, espiritualidad, una palabra de la que podríamos hablar mucho tiempo, espiritualidad, ¿no? ¿Dónde está el hijo que hoy no está físicamente? Porque uno cuando pierde algo lo busca, trata de volver a encontrarlo, aunque sea el encendedor. Cualquier cosa que uno pierda la quiere encontrar. ¿No es cierto? Perdí un hijo y uno lo quiere encontrar. ¿Y dónde está el hijo? ¿Dónde está el hijo? Para cada uno
recuerden, el duelo es absolutamente singular. Cada uno de ustedes sabrá dónde está el hijo. Para algunos estará en el cementerio. Bueno, habrá que ir todos los días al cementerio, porque si está tu hijo ahí, ¿cómo no vas a ir? Hay que ir, si está en el cementerio. Si está en el cielo, bueno, cada uno, de acuerdo a su creencia, sabe dónde está. Pero vos te tocas porque, claro, vos te tocas porque vos decís, mi hijo está acá, está dentro tuyo. Ahí está tu hijo. Más allá de que esté en el cielo también, o los dos. Bueno, ¿por qué está acá? Porque, ¿qué tenés acá? El espíritu. Porque tu hijo no está en el cuerpo, no está acá, ni en la rodilla, ni en la mente. Está en la espiritualidad, en tu espíritu está tu hijo. Ahí lo has acomodado y lo has metido dentro tuyo. Y desde ese momento está con vos. Y vos lo podés traer a cada rato. Te lo trae la vida, porque pasaste y viste a alguien que era parecido desde atrás, o porque escuchaste una canción y una frase te hizo llorar. Permanentemente el afuera y el adentro te lo traen. A ese hijo que está dentro tuyo, con el que podés dialogar, porque si lo conociste bien, le conocés las respuestas. Le conocés las respuestas. Yo conozco las respuestas que Martín me daría frente a cualquier circunstancia, y ayudándome a que yo pueda crecer espiritualmente. Yo no tengo que crecer físicamente ni mentalmente, espiritualmente se puede crecer. Y ahí aparece la importancia del otro, el respeto por el otro, la necesidad de la mirada del otro, volver a mirar a la gente que amo, a mis hijos vivos, a mi pareja, a mis amigos. Esos son los otros que me dan identidad. Si los otros no te miran, no existís. La mirada del otro, ¿no? Un trabajo sartreano, un trabajo de Sartre muy importante, la mirada del otro. Cuando el otro me mira, me hace responsable de él, me tengo que ocupar de él. Y esto es recíproco, él se ocupa de mí. La importancia del otro, crecer espiritualmente. Muchos han escuchado a los Berti, y esto lo habrán escuchado, porque los Berti hablan mucho de la espiritualidad, ¿no es cierto? Y de la oportunidad. Es una palabra, no me gusta mucho la palabra oportunidad, ¿no? Pero la definición de crisis, palabra que viene del griego, ¿qué significa crisis? Primero, ¿qué es la muerte de un hijo? Una crisis existencial. Toda mi existencia está en crisis porque no tengo respuesta. ¿Qué significa crisis? Crisis significa peligro y oportunidad. Esa es la definición de la palabra. ¿Peligro de qué? De seguir perdiendo. Peligro de que el mal empeore. ¿Y oportunidad de qué? De crecer espiritualmente. De darme cuenta finalmente, desde la humildad que he tratado de adquirir y que cuesta mucho ser humilde, cuesta mucho salir de la soberbia, desde la humildad de poder querer al otro. Desde ahí se aprende. ¿Se aprende qué? Se aprende que el duelo es una relación amorosa. Esto no se lo pueden olvidar ni confundir. El duelo es una relación amorosa, no es una relación de odio ni de búsqueda de culpables, es una relación de amor. Ahí está tu hijo dentro tuyo, amorosamente puesto. No es fácil llegar de la soberbia a la humildad. No depende de cruzarme de brazos y esperar que el tiempo pase, depende de lo que yo haga. Es un proceso activo. En el libro yo hablo de los obstáculos y las vicisitudes en el camino del duelo. Obstáculos y vicisitudes en el camino del duelo.
porque a veces siento que el duelo, que tiene etapas, porque cuando yo le pongo al libro el proceso del duelo, ¿qué es un proceso? Una sucesión de etapas, ¿no es cierto? Veo que el duelo presenta obstáculos, es como si fuera una carrera de vallas, que hay que ir salteando obstáculos para que siga progresando sanamente el duelo. ¿Te lo olvidaste? No. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Simplemente se desinstaló de mi vida, no está en mi vida cotidiana. Y tuve que ver que tenía razón, ya no estaba en su vida cotidiana. Ya toda esa rutina con la que convivía con su hijo vivo ya no estaba presente, el hijo se había desinstalado. Dicen que mi hija partió de este mundo y con todos sus conceptos que lo he escuchado pero muy atentamente, fíjese usted que me siento un poco más reconfortado y me quedaron mis 3 hijos hombres. Ella era mi reina, mi hija, única hija mujer, y cada día que salgo en mi vida cotidiana, fíjese que quiero más a mis hijos. Pienso que el amor que voy entregando cotidianamente a mis hijos es el amor que le estoy entregando a mi hija que ya partió. Muy bien, porque tu hija que está dentro tuyo es tu maestra, es una maestra para vos. Cuando alguien dice, los hijos muertos nos parieron, tienen razón. Los hijos muertos nos parieron, somos otros, hay un antes y un después. A esos 3 hijos vivos que tenés, que son varones, estoy seguro que después de la muerte de tu hija, los mirás con el mismo amor, pero los mirás de otra manera. Ellos están vivos. Exactamente. Ellos están vivos, pero vos ya sabés que se pueden morir. Porque al principio nosotros creíamos que nuestros hijos eran inmortales y que ellos nos iban a llevar al cementerio. Por lo tanto, no había tanto apuro. Si no le podía dar un beso hoy, se lo daba mañana, pero resulta que se muere. Entonces nos enseña que la vida es hoy. Y cuando tenés hijos vivos, los ves de otra manera. Si algún beso no llegó a destino con el hijo muerto, que no me pase lo mismo con el hijo vivo. Además, tu hija muerta te está diciendo, papá, cuidá y amá a mis hermanos, a tus otros hijos. Así es como lo sé. La relación con los hijos vivos cambia después de la muerte de un hijo, sin ninguna duda. Por eso, la frase nuestros hijos nos parieron es cierta. Todo cambia, cambió el mundo, cambié yo. Las cosas tienen otro sentido para mí y tienen que ser ahora. Tienen que ser ahora, porque después de lo que pasó, la muerte de un hijo, que yo pensaba que era inmortal, no, ahora tiene que ser todo ahora. Una de las sensaciones que muchas mamás y papás me dicen que tuvieron después de la muerte de un hijo es una sensación de enorme libertad, de enorme libertad. Yo lo relaciono con la frase de Heidegger, lo terrible ya sucedió, entonces ahora, ¿de qué voy a tener miedo? Me decís algo que es doloroso, no tener otro hijo, ¿no es cierto? Es doloroso. Pero eso no quiere decir que no tengas cartas buenas. Yo puedo aceptar que vos me digas, perdí mi único hijo, mi vida no tiene sentido. Y yo te escucharía con mucho respeto, pero te diría, bueno, hagamos una cosa, vamos a ver qué cartas buenas te quedan y ver de qué manera podemos resignificar tu vida, volver a darle un sentido a tu vida. Aunque no tengas otros hijos, porque mira que yo he visto llorar a muchas madres en muchos lugares, ¿no? Pero he visto llorar igual a la madre que perdió su único hijo que la madre que tenía 11 hijos y perdió uno. No me dijo, bueno, me quedan 10. No, estaba desconsolada, sin ninguna duda. El drama era el hijo muerto, no los 10 vivos que le quedaban.
Entonces, si pudiéramos charlar, si pudiéramos conversar, yo trataría de ver y que vos me digas qué cartas buenas tenés y desde esas cartas buenas poder volver a resignificar tu vida. No es la primera vez que me hacen esta pregunta, no es la primera vez que tengo que hablar con una mamá que perdió su único hijo, que es viuda y que es atea. Así que hay que agarrarse, ¿no? Porque hay que buscar cartas buenas ahí. Pero las hay, las hay. Las hay. Porque llega un momento, querida, que salís de la negación, salís de la bronca, de la búsqueda de culpable y terminás a aceptar que los hechos sucedieron. Los hechos sucedieron, los hechos no se pueden cambiar. Y a vos te queda una única respuesta que es el duelo. Vos podés elegir. Pero si elegís seguir estando viva, entonces hablemos de las cartas buenas que tenés para resignificar tu vida. Puede ser que lo que vos hiciste no le sirva a otro y lo que otro hace no te sirva a vos. Tengan en cuenta esto. No hay grupo posible que se haga cargo de la respuesta emocional que es un duelo. Tiene que ser tuya, singular, absolutamente singular. Así que lo que vos hiciste y te hace sentir mejor sin alejarte de tu hijo o tu hija muerta, eso es bueno. Yo muchas veces pienso, al escuchar tantas cosas que me dicen, que un duelo por la muerte de un hijo es como una especie de religión particular. Es una religión particular. Uno se llena de rituales y los tiene que cumplir. Como, en cierto modo, como una muestra de lealtad hacia el hijo. Hoy una mamá me decía, que no me acuerdo de la cual, que luego de la muerte de su hijo por 10 años no pudo usar el color rojo. ¿Quién me dijo eso? Algunos de ustedes. Y luego, y en función de otra muerte que pasó, se dio cuenta que se había puesto algo rojo. Bueno, permisos y prohibiciones. Una mamá que su hija se suicidó hace algunos años y ella por su salud no puede salir, no puede desplazarse. Aparte de ir a visitarla en grupo, de vez en cuando, ¿de qué otra forma podríamos ayudarla para que ella pueda tener un sentido en su vida? Ella no puede venir al grupo, decís. No puede. Y bueno, ¿y vos qué decís? ¿Que la hija se suicidó? Sí, nosotros podemos ir juntarnos unas 4 o 5 mamás ir a visitarla de vez en cuando. Sí. Pero aparte de eso, ¿qué más podemos hacer para ayudarla? Bueno, que yo creo que con lo que hacen está bien lo que ustedes hacen. Porque, ojo, que para ayudar hay que ayudar, pero hay que poder preservarse también para ayudar. Hay límites para ayudar. Yo siempre lo digo, para ayudar a salir a alguien de un pozo tenés que estar afuera del pozo. Si estás en el pozo igual que adentro, lo puedes ayudar, ¿no? Así que ustedes tienen que preservar. Si lo que están haciendo es suficiente, y yo lo que le quisiera decir a esa mamá que vos me decís, es lo que dijo una vez el padre Moreno respondiendo a papás y mamás de hijos que se suicidaron. Ningún chico que se suicida se ha suicidado dejando de amar terriblemente a sus padres. El problema es que los muertos no pueden dar señales. Yo creo que usted está equivocado en decir eso, porque al menos a mí, mi hijo me ha dado muchísimas señales, ¿ya? Que está aquí, que está con nosotros y que realmente él está bien. O sea, de que hay una comunicación de donde él esté hacia aquí también es sí. Verdad. Segundo comentario, cuando usted dice que hay permisos y prohibiciones, es completamente verdad que usted dice, pero yo creo que hay que decir también que los hijos también nos dan permiso de llorar. Al comienzo más fuerte, por favor. Yo creo que los hijos que han partido nos dan permiso también de llorar, porque muchas veces está la cosa que ya pasó un tiempo que no puede llorar más, pero igual nos dan el permiso de llorar porque la pena es muy grande y tiene que salir, y las lágrimas, yo creo, son una forma de sanar también. Esos fueron los comentarios. Ahora la pregunta. En nuestro grupo de Renacer Concepción siempre hay como una pequeña disputa. ¿Hay qué? Hay una disputa sobre que los desaparecidos es un duelo especial. Y yo personalmente creo que también el duelo de los madres y padres de los hijos que se han suicidado, o sea, se han partido voluntariamente, también es un duelo especial.
Me gustaría si usted podría... ¿Te acordás el nombre del libro que te dije, Recordando a los difuntos? Que eso es de Kierkegaard, que lo explica mucho mejor que yo, la diferencia de la relación entre dos vivos y entre un vivo y un muerto. Cuando yo te hablo de permisos y prohibiciones, te digo que el Hijo nos da permiso a que volvamos a subirnos a la vida, permiso a todo. Si tengo que llorar, ¿cómo? Mi Hijo me da permiso para llorar, sin ninguna duda. Y si no lloro y me río, y se me ocurre tocar la guitarra o hacer el amor, mi Hijo me da permiso para... Soy yo el que me lo prohíbo. Con respecto a lo último, a la pregunta, en Argentina, en Buenos Aires, a veces se reúnen talleres de especificidades. Critican los talleres de especificidades porque ellos dicen que todos los muertos, ya sea, cualquiera sea la edad y cualquiera sea la circunstancia, generan el mismo duelo, es decir, para ellos la misma oportunidad de crecimiento espiritual. ¿Viste? Después por ahí yo veo, porque con el tiempo uno cambia mucho, ¿no es cierto? Porque lo único que no cambia es lo inmutable. ¿Qué es lo que no cambia? Lo inmutable. Pero lo inmutable está en el mundo de las ideas. El mundo en que vivimos, el mundo sensible, es un mundo de cambios y de modificaciones permanentes. Por lo tanto, las verdades son siempre transitorias, van cambiando. Y yo he cambiado muchas veces cosas que he leído hace mucho tiempo. Al Grossman, por ejemplo, un rabino que escribió un libro, Vivir cuando los seres queridos mueren, algo así. Había una frase que dice: el tiempo es neutral, el tiempo no pone y quita nada.